Hola, muy buenos días. Mi nombre es Israel Sierra y a nombre de Hermo les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el tema ventajas al usar cilindros eléctricos comparados con otras tecnologías y nos acompañan nuestros compañeros de Urani a esta sesión. Estará con ustedes Alan Mendoza, él es consultor técnico para la zona Bajío 2, que comprende el estado de San Luis Potosí, y también estará en soporte en el chat Alejandro Marín, quien se desempeña como consultor técnico para la zona de Querétaro y Guanajuato, además de Alberto Mendoza Juárez, quien es el gerente de ventas de Urani. También estará apoyándonos nuestro ingeniero Abraham Barojas. Él se desempeña como líder de producto mecánico y control de movimiento aquí en Hermos. Antes de que pasemos con la sesión y que ellos nos expongan nos exponga el objetivo de la misma, quiero decirles que la sesión tiene una duración de 1 hora. En el transcurso de esta sesión pueden ustedes interactuar con nuestro ponente. Estaremos recibiendo sus preguntas y estaremos respondiéndolas por medio del chat. Y así al final de la sesión dejaremos un espacio para que alguna duda puntual o demás que no haya podido ser resuelta o que necesite ser enriquecida podamos hacerlo. A lo largo de la sesión les agradezco que nuestros micrófonos permanezcan en silencio. Cualquier pregunta escriban en el chat y cedo la palabra a Alan Mendoza. Alan, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Israel? Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada les agradecemos el tiempo que se dedica a estos webinars, esperando que todo vaya mejor en las empresas. Y bueno, la intención de estas sesiones realmente es compartir la información que en Urani vemos a través de diferentes proyectos. La intención es que podamos bajar esa información, que se lleven contenido de provecho. Y como lo comentaba Israel de Hermos, si existe alguna pregunta, con todo gusto durante la sesión puede hacerla llegar en la parte de preguntas y respuestas y estaremos respondiéndolas entre mi compañero Alejandro Marín y yo. Vamos a iniciar entonces con este tema, ventajas al usar cilindros eléctricos comparados con otras tecnologías. Mi nombre es Alan Mendoza, soy consultor técnico de Urani para la parte de San Luis Potosí y Alejandro Marín, mi compañero, consultor técnico para el área de Querétaro y Guanajuato. Bien, entrando un poco a los puntos que vamos a tocar en esta hora de la sesión, vamos a indagar y vamos a revisar prácticamente esas ventajas que tenemos con los sistemas servocontrolados, con los cilindros eléctricos, frente a otras tecnologías. Vamos a conocer de estas tecnologías. En particular vamos a analizar la tecnología hidráulica y la tecnología neumática. Vamos a tener estos temas como lo son conceptos de un sistema servocontrolado muy general para poder indagar más en cuáles son esas ventajas y beneficios que nos da el sistema servocontrolado. Un análisis costo-beneficio, el tema de eficiencia, comparativa en mantenimiento, cambios de producto rápidos, cambios en perfil de movimiento, ahorro de energía, precisión, riesgos en el ambiente, resistencia a baja temperatura, resistencia a alta temperatura y cerramos con algunas aplicaciones en donde podemos encontrarnos o donde pudiéramos dar solución con un sistema servocontrolado. Bueno, para saber cómo resaltar o bien para entender cuáles son estas ventajas del sistema servocontrolado frente a otras tecnologías, es importante ir un poco al tema de motion y lo que engloba. Como podemos observar en la diapositiva, pues finalmente cuando estamos llevando una aplicación de control de movimiento, se requieren controlar diferentes variables como lo son velocidad, posición y fuerza. Si bien existen aplicaciones punto a punto donde lo único que se requiere es desplazar alguna masa sin tener
precisión o sin tener la característica de control de estas variables, pues habrá algunas en donde sí se requieren, como en este escenario, por ejemplo, del lado derecho podemos ver un perfil trapezoidal, en donde podemos nosotros controlar la aceleración, la velocidad constante, la desaceleración, o bien un perfil de movimiento triangular en donde tenemos solamente aceleración y desaceleración. En el eje vertical tenemos la velocidad, en el horizontal el tiempo. También otra característica de los sistemas servocontrolados es que podemos nosotros eh, programar la fuerza en diferentes periodos de tiempo y en diferentes carreras. Entonces, esto va a ser prácticamente una de las ventajas para un sistema servocontrolado, que estas variables nosotros las vamos a poder programar y que vamos a tener ese movimiento en nuestro sistema, ¿no? Algo que también podemos encontrar aquí es aplicaciones, por ejemplo, de inserción, prensado, sellado, soldado, donde no necesariamente es solamente mover una masa, sino que requieren cierto nivel de precisión o un perfil de movimiento específico, y esto lo vamos a lograr con estos sistemas. Bueno, vamos a revisar algunas características y ventajas del actuador eléctrico, como lo es control de fuerza, como lo vimos en el perfil pasado, control de velocidad, que es un sistema programable, tiene alta repetibilidad, alta eficiencia, mínimo mantenimiento. Creo que es una parte importante en el tema de los equipos, el mantenimiento, y vamos a indagar por qué no solamente es el tema del análisis inicial o del costo inicial de un equipo, sino a través del tiempo, cómo influye la selección que hayamos hecho. No existen fugas de aceite, el nivel de ruido es bajo, no consume energía mientras no se encuentra en operación y no son tóxicos para la industria alimenticia. Entonces, como comentábamos, el analizar un sistema servocontrolado va más allá del tema del costo inicial. Realmente habrá que entrar en temas a fondo para poder entender o para poder encontrar estas ventajas de los sistemas servocontrolados. Si bien en algún inicio la pregunta es ¿cuál es más caro? Tal vez pudiera ser la pregunta que nos hacemos en el inicio o en el arranque de un proyecto, pues habrá que contemplar todos estos factores para sopesar uno y otro sistema, ¿no? Una y otra tecnología. Bueno, y analizando un poco la otra tecnología, que sería el sistema hidráulico, nos encontramos con características, perdón, como lo es que requiere bombas para para mantener la presión durante todo el tiempo ciclo que tiene el sistema, es decir, tanto en periodos de movimiento como en periodos de reposo. Otro tema importante es que los residuos hidráulicos muchas veces son contaminantes y no se eliminan a darle mantenimiento al sistema. ¿A qué nos referimos con esto? Que estos residuos, si bien sí se hace el cambio del aceite del actuador hidráulico, pero el aceite que se está cambiando, pues debe tener algún fin, ¿no? O, debe terminar en algún lugar, y no muchas veces se le da este tratamiento a esos residuos. Y una constante variación en la calidad de aceite y la viscosidad respecto a la temperatura. Aquí es importante conocer que no funciona o no tiene el mismo comportamiento, y vamos a analizar más adelante cómo influye la temperatura o por qué es que existe esta variación en este tipo de sistemas. Aquí lo interesante, bueno, lo importante es que también una característica, una cualidad importante de los sistemas hidráulicos es que tiene mucha capacidad de fuerza. Eso es un punto de los sistemas hidráulicos. Si bien es un tanto complejo regular la posición, sí es importante mencionar también que arriba, por ejemplo, de 50 a 100 toneladas, pues definitivamente el sistema hidráulico es quien pudiera ahí dar
un punto a este tipo de tecnología. Eh, Exlar es una marca que nosotros representamos en México, la cual tiene actuadores de tornillos planetarios y, bueno, realizó un estudio hace algunos años para poder mostrar estas diferencias, para mostrar estas ventajas en los actuadores eléctricos y vamos a analizar en este momento una aplicación muy básica, típicamente de los sistemas de control de movimiento. Aquí podemos ver una masa de 35 libras con un movimiento de 15 pulgadas en el vástago y, bueno, 15 pulgadas de la masa que se requieren y regresar 15 pulgadas. Nos menciona el ejemplo que son 30 repeticiones por minuto con un tiempo ciclo de operación del 50%. Es decir, 50% está en movimiento, 50% también va a estar en reposo. Bueno, para un sistema de cilindro eléctrico requeriríamos generar un perfil de movimiento, como podemos ver aquí en el primer trapecio, podemos nosotros tener una rampa de aceleración de 0,1 segundos, de velocidad constante de 0,3 y de desaceleración de 0,1, teniendo una velocidad máxima de 37,5 pulgadas por segundo. Algo importante aquí es el resultado de cómo esa aplicación va a influir en el costo de la energía que se debe suministrar al equipo para poder cumplir con esta aplicación. Aquí, por ejemplo, esta potencia que requiere el actuador tiene un costo de energía aproximado de $165 por año. $165 por año va a ser un dato relevante cuando estemos comparando en breve la otra tecnología. Entonces, entrando un poco a la comparación con un cilindro neumático, bueno, vamos a encontrar eh, que para poder desplazar esa masa, lo recomendable sería tener un cilindro neumático con un diámetro del émbolo de 2 pulgadas y una presión de aire estimada de 85 psi. Se desglosan las fórmulas para poder tener una fuerza resultante y corroborar por qué estos datos que recomienda o que serían los adecuados para mover la masa serían los adecuados, ¿no? Primero tenemos el área se calcula el área, después tenemos en la segunda formulita la presentación de la fórmula para obtener la presión, que es igual a fuerza entre área, se despeja la fuerza y tenemos presión por área. Es ahí la resultante de la fuerza de los 267,035 libras fuerza, que son requeridas para una aplicación como la que se nos mostró en el inicio, ¿no? Analizando este caso del cilindro neumático, el volumen de cilindro en combinación con la frecuencia del ciclo a 85 psi, que sería la presión, tiene un consumo de aire que equivale a un costo de energía anual de $1,100. Entonces, si hacemos la referencia entre la primera tecnología, que es un sistema servocontrolado, y esta, que es mediante aire, que es de tecnología neumática, el costo de energía para operar el cilindro eléctrico es del 15% del costo del cilindro neumático. Entonces, aquí empieza a hacer un poco sentido el tema de analizar no solamente un costo inicial en los actuadores, sino también un costo por funcionamiento, ¿no? Es decir, cómo nos va a resultar a través del tiempo el estar suministrando energía por cada tipo de actuador. Bueno, eh, como dato, nada más para hacer un poco de análisis en cuanto a qué tanto se está aprovechando la energía dentro de cierta zona. Exlar nos presenta esta nota en donde bueno, voy a comentar sobre este estudio. Nos marcan que la eficiencia energética de los cilindros instalados puede ser tan baja como el 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que de la energía que se suministra,
En este caso lo presenta la Unión Europea, pero finalmente, bueno, es a nivel mundial que pudiera tomarse este ejemplo. Solamente el 10% pudiera ser la que se está utilizando. No necesariamente el 10, puede ser mayor, pero llegan a ser tan bajos como el 10%. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se suministra energía, por ejemplo, de 80 terawatts? Bueno, pudiera ser que, aquí lo tengo la representación en kilowatts también, que solamente 10% de toda esta energía es la que estamos ocupando para realizar el trabajo. Bueno, aquí estoy presentando una gráfica en donde en el eje vertical tenemos el tema de dólares, es decir, dinero en dólares, y en el eje horizontal la apertura de una válvula. Vamos a ver cómo influye o por qué el resultado de la diapositiva anterior. ¿En qué existe todo este tema de pérdidas? Puede ser por la razón de fugas en los actuadores neumáticos y cómo es que influye esto en el costo o en dinero, ¿no? Tenemos aquí cómo influye una válvula de un 16 de pulgada, la apertura de una fuga de un 16. Luego tenemos la de un octavo y la de un cuarto. Entonces, si nos ponemos a analizar esta gráfica, podemos encontrar que ya nos hace ruido a partir de la de un 16, pero si fuera de un cuarto, son $9,000 por año. Entonces, si ponemos en la balanza lo que pudiera significar una fuga de aire, o lo que representa en dinero una fuga de aire, pues entonces podemos encontrar ahí también un balance en la selección de un actuador electromecánico, puesto que estos pues nos tienen este tema de posibles fugas. En otra gráfica que nos presenta Exlar, que tenemos aquí del lado derecho de la presentación, vamos a poder encontrar la comparación de ahorro de energía, es decir, lo que no se gasta se está ahorrando. Entonces podemos encontrar aquí que los mismos equipos, cumpliendo con la aplicación que presentamos, a los 5 meses tienen el mismo costo. A los 12 meses, a partir de los 5 meses, empieza a incrementar el costo de un actuador neumático frente a uno electromecánico. Entonces, aquí es un dato interesante. Finalmente, los sistemas que nosotros seleccionamos pudieran estar validados por arriba de los 10 años, por arriba de los 7 años. Y si analizamos aquí a partir de un año cómo se empieza a generar esa diferencia de costos, pues si lo trasladamos a un tiempo mayor de 10 años, sería significativamente mucho ahorro en dinero, ¿no? Ahorro de energía que representa ahorro en dinero. Entonces creo que habrá que tomar en cuenta este dato al momento de hacer una selección. eh, También, ¿no? El tema de cómo se va a comportar a través del tiempo, que finalmente eso se resume en costo, ¿no? En dinero, en ahorro. Y bueno, de manera muy general, esta es una tabla en donde podemos encontrar las ventajas de un sistema frente a otro. Realmente, bueno, lo que nos presenta son capacidad de carga, tiempo de vida, velocidad, posicionamiento, requerimientos de espacio, costo del actor, eficiencia, instalación y mantenimiento. En el eje horizontal de la tabla vamos a encontrar las 4 tecnologías que estamos presentando. Una es actuador neumático, el actuador hidráulico, el actuador eléctrico de tornillo planetario y el actuador eléctrico de tornillo de bolas. Aquí hay algunos puntos, creo que son importantes mencionar. El tema, por ejemplo, de la capacidad de carga, pues sabemos que en los actuadores hidráulicos tiende a ser muy alta. En los actuadores planetarios también es alta. Neumáticos se considera baja. El tiempo de vida de los actuadores realmente, como lo mencionaba, puede llegar a ser muy largo en los tornillos, en los actuadores eléctricos de tornillo planetario y también en los actuadores eléctricos de tornillo de bolas.
Si analizamos la velocidad, sí, tenemos velocidad alta en un actuador neumático, con baja precisión, pero una alta velocidad, cosa o distinta a los actuadores eléctricos, en donde tenemos alta velocidad, alto dinamismo y una alta precisión, ¿no? No sacrificamos velocidad por precisión. En los requerimientos de espacio, muchas veces no contamos con todo el espacio necesario en alguna estación, y creo que es importante porque lo que implica la instalación de un actuador neumático o hidráulico es contar con un espacio grande. Finalmente, para un actuador eléctrico, lo que se requiere es el equipo mecánico y lo que le va a dar la motricidad, que es el servomotor, y listo, ¿no? Sería lo único que requiere en cuanto a espacio. Y el tema de eficiencias que comentábamos, ¿no? Instalación y mantenimiento para el neumático es difícil, el actuador hidráulico es muy difícil, y para las otras dos tecnologías que estamos revisando las ventajas es bajo y moderado. Bueno, también está el tema de las ventajas en cuanto a instalación. Una ventaja en la instalación y la reducción de tiempos para los sistemas de los cilindros eléctricos. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen representativa de lo que tiene un actuador eléctrico. Vemos ahí, por ejemplo, el tema del servomotor, luego viene el acoplamiento, el housing, que es el que cubre toda la parte que se da de motricidad entre la flecha del motor, el acoplamiento y la flecha del actuador, y al final viene el actuador. ¿Qué representa tener una mejor instalación, perdón, una instalación más fácil? Bueno, es menor tiempo, y lo que representa menor tiempo es también eh, tener un éxito en esa reducción de tiempo, que no significan paros en planta, no significa eh, tener la línea parada mucho tiempo, ¿no? Y no solamente por la estructura interna del actuador, sino también por los montajes que pudieran llegar a tener. En este caso, por ejemplo, en migraciones de actuadores neumáticos, puede ser muy fácil el cambio hacia un actuador electromecánico. ¿Cómo se logra esto? Gracias a los diferentes accesorios de montaje que podemos encontrar. Aquí, por ejemplo, tenemos accesorios de montaje para la flecha, para los accesorios de montaje hacia alguna base. Entonces, finalmente resulta de cierta forma relativamente sencillo el hacer estos cambios. Entonces, bueno, la intención de los actores finalmente también es no generar un costo grande si es que se está migrando de una tecnología a otra. Aquí vamos a encontrar lo que les presento es una línea sobre la cual está de 0 al 100% la eficiencia de los actuadores. Encontramos en el primer plano un actuador neumático con una eficiencia del 50 al 60%, los actuadores hidráulicos del 70%, y los actuadores electromecánicos del 80 al 90%. Sabemos que la eficiencia, pues podríamos definirla como la proporción del trabajo mecánico realizado respecto a la energía eh, inicial, ¿no? En la energía suministrada, cuánto trabajo podemos obtener de estos equipos. Aquí, pues, finalmente vuelve a hacer ruido como un equipo pudiera casi estar aprovechando el 100% de su energía, mientras algunos otros tienen pérdidas y nos entregan la mitad. Pasando al tema de mantenimiento, bueno, este es un tema que también pudiera generar esa diferencia entre una u otra tecnología. Del lado derecho podemos encontrar un actuador electromecánico y nos simula cómo es el tema de mantenimiento. Aquí podemos ver que el mantenimiento se da por razón de los kilómetros de avance del vástago, mientras que del otro lado estamos analizando el mantenimiento que pudiera tener todo un sistema neumático. Es importante conocer este, esta razón de mantenimiento, porque pues también el mantenimiento implica tiempo y costo, ¿no? Entonces, si estamos analizando las dos tecnologías, pues finalmente vamos a tener que requerir
mayor dinero para todos los equipos que están involucrados en la tecnología neumática. Mientras que, como comentábamos, en la energía electromecánica, tal cual es suministrar el lubricante adecuado y listo. La comparativa para actuadores hidráulicos engloban también bastantes sistemas para que puedan funcionar, como lo son las tuberías, por la cual es donde pasa el aceite, las válvulas de control, que son las que pues van a ayudarnos a controlar la presión del sistema y evitar daños en perdón, a controlar nada más los sistemas, los filtros, que son los que van a ayudarnos a evitar que la suciedad se encuentre dentro del actuador, los tanques, que son donde se almacena el aceite, bombas, accionadores, válvulas de alivio y enfriadores. Entonces, como vemos, también son varios sistemas los que tenemos que dar mantenimiento en un actuador hidráulico, que a su vez, nuevamente tenemos ahí costo, ¿no? Una de las razones principales por la que se están haciendo estas migraciones de tecnología son cambios de productos rápidos, lo que pudiéramos llamar recetas. Aquí ejemplifiqué de manera muy general un producto que pudiera ser una botella y bueno, tiene diferentes alturas. Vemos la botella azul al inicio y la botella color morado al final, que finalmente si tuviéramos que hacer alguna operación sobre ella, bueno, es tan sencillo como indicarle en la pantalla el cambio de producto y que sea el actuador el que se adecue al producto. Finalmente, pues el producto no se va a adecuar a nuestro sistema, sino el sistema al producto. Y aquí es una gran ventaja porque finalmente si tenemos uno, dos, n cantidad de productos, bueno, el actuador va a ser quien va a compensar tal vez la fuerza, va a compensar la carrera, la velocidad, para poder funcionar con cada producto de forma distinta. Es por ello que tenemos razones como múltiples posiciones, repetibilidad en las posiciones y flexibilidad en los cambios. Entonces, estos cambios rápidos también lo que nos ayuda es a no tener pérdidas en tiempo, ¿no? Mientras se hace el ajuste, tal vez en algún actuador neumático o hidráulico, que finalmente con un comando sobre alguna pantalla pudiéramos tener eh, eh, o pudiéramos tener las características para poder operar diferentes productos. Bueno, los sistemas de control de movimiento pueden ser tan complejos o tan sencillos, ¿no? Y hablo de que pueden ser tan complejos, por ejemplo, en una inserción de anillos, aquí muestro un motor, y del lado derecho podemos observar una gráfica de una pistola de soldado. Entonces, si nos ponemos a analizar esta gráfica, podemos encontrar en el eje vertical distancia, en el eje horizontal tiempo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que si vemos el primer movimiento de este perfil, que ya no es un perfil que pudiera tal vez comandarse con algún cilindro neumático o hidráulico, por la razón siguiente. Empieza el actuador a desplazarse, llega a un punto en donde realiza un trabajo, se retrae y realiza un sistema ahí como de movimiento de retraerse, contraerse, mientras el robot se mueve. Este tipo de perfiles, pues definitivamente va a ser complicado obtener estos movimientos o comandar estos perfiles con las demás tecnologías, cosa que para los actuadores electromecánicos realmente están diseñados para tener este tipo de movimientos. ¿Cuál es la ventaja también aquí? Pues que de la misma forma, si hubiese un cambio en el motor, bueno, simplemente comandamos cuál es el modelo a seguir y estos movimientos pudieran adecuarse a ese motor. Para el tema de ahorro de energía, bueno, vamos a encontrar que para los actuadores electromecánicos pueden venir con un freno. ¿Qué representa este freno? Que durante los periodos donde no se esté utilizando,
puede estar el freno, valga la redundancia, frenando el sistema y no se va a tener que estar suministrando energía. Aquí presento un perfil en donde tenemos un reposo de 1 segundo. Probablemente este segundo, pues sí, puede ser poco tiempo en el que no se suministra energía, pero ¿qué pasa si hacemos este perfil repetitivo a través de todo el día o a través de todo el año o a través de todos los años? Pues este tiempo de reposo en el que no se está suministrando energía representa ahorro. Y no solamente, por ejemplo, en perfiles donde el tiempo es corto, en la parte inferior hay un perfil donde el reposo es mayor y pues definitivamente si el reposo es mayor tiempo que no debería estar funcionando el sistema y pues bueno, el que no estemos suministrando energía también representa costo, ahorro, perdón, ahorro de dinero, ¿no? Entrando un poco al tema de las aplicaciones y dónde pudiéramos seleccionar este tipo de tecnología de cilindros eléctricos, puede ser en el tema de la precisión. Sabemos que hay aplicaciones de alta precisión que necesitamos tener mucha repetibilidad. Y bueno, aquí encontramos un juego mecánico muy bajo. Aquí son dos diferentes tablas. Una es de un actuador de tornillo de bolas, otro es un actuador de tornillo planetario a la derecha, y encontramos precisiones debajo de 0.02 milímetros para tornillo de bolas y una precisión de hasta 0.1, perdón, un error debido al juego mecánico de 0.1 milímetros en los tornillos planetarios. Como podemos observar, pues es una precisión, es un juego mecánico bastante bajo para esas aplicaciones donde nosotros requerimos posicionar justo en la posición que nos demande la aplicación. Bueno, vamos a ir al tema de riesgos en el ambiente. Si bien comentábamos que cuando se hace algún mantenimiento a algún cilindro hidráulico, pues no solamente es el tema de cambiar el aceite. Finalmente, ¿qué pasa con el aceite una vez que se cambia, ¿no? Existen reglas para este tratamiento de fluidos contaminantes, lo cual también pues implica personal, implica costo de transporte de este tipo de fluidos peligrosos que no los encontramos en la tecnología electromecánica. Entonces, y más allá de también el costo de dinero, bueno, también tenemos el tema de cómo influye en el ambiente, ¿no? De lo que estamos tal vez cuidando el entorno. Entonces, creo que es importante también tomar en cuenta esta consideración eh, de qué tanto podemos nosotros también tener una industria limpia. Otro tipo de riesgos es el tema de sonido, de ruido. Ya varias plantas están intentando reducir el ruido para tener una mejor, para no tener este tipo pudiéramos considerarlo como un contaminante sonoro. Eh, entonces, creo que también es importante saber que estos equipos representan o suelen tener un 30% menos de nivel de ruido. Entonces, si estamos buscando migrar tecnología que sea saludable o que sea amigable tanto con la gente que se encuentra dentro de planta, pues también, ¿por qué no pensar en que también existen niveles de ruido más bajos en los sistemas servocontrolados, en los sistemas electromecánicos? Una disculpa. Vamos a pasar al tema de resistencia. Bueno, hay dos tipos de resistencia, a baja de temperatura y alta temperatura. Y si analizamos los actuadores en cuanto a la resistencia, los electromecánicos tienen alta resistencia a bajas temperaturas.
a diferencia de los actuadores hidráulicos. ¿Dónde radica esta diferencia? Bueno, es en el tema de que el fluido o el aceite de los actuadores hidráulicos pues tiende a cambiar de consistencia, de viscosidad, dependiendo de la temperatura. En los actuadores electromecánicos, al no tener no tener un fluido, pues finalmente pueden alcanzar temperaturas tan bajas como son 0 grados, o bien en actuadores especiales de hasta -30 grados a baja temperatura. Entonces, es por eso que mencionamos que tienen una alta resistencia, ¿no? -30 grados pudiera ser suficiente para cubrir varias necesidades de los usuarios de las plantas, ¿no? Ahora, ¿cómo se comporta a alta temperatura? Pues tiene la misma característica. El actuador hidráulico, al tener un fluido, se puede comportar de diferente manera frente a la alta resistencia que tiene un actuador electromecánico, que llega a ser hasta los 65 grados. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar? Bueno, este es un ejemplo, meramente un ejemplo de una aplicación de estos cilindros eléctricos. Aquí lo que ejemplifica, bueno, es una corte. Primero un actuador clampea la pieza, luego llega otro actuador de vástago para hacer el corte. Es un ejemplo de lo que pudiéramos tener en la industria. Finalmente aquí están trabajando varios equipos sobre la misma aplicación. No necesariamente tienen que estar en sinergia todos los equipos en alguna aplicación. Pudiera ser que solamente estamos requiriendo hacer alguna inserción, algún prensado, que el actuador debe estar en vertical, en horizontal, y esta es la ventaja de los cilindros, ¿no? Como podemos observar, pues prácticamente de aquí sería la parte mecánica y el sistema de control, y es todo lo que requerimos para la aplicación. Es un ejemplo de una de las marcas que nosotros tenemos, pero pudiera ser también con Exlar, que es de tornillos planetarios. Este en particular son actuadores de tornillo de bolas. ¿Cuáles son algunas otras aplicaciones que nosotros tenemos? Bueno, que podemos cubrir, perdón, es el tema de corte de madera, que es la aplicación que vemos del lado superior izquierdo. Tenemos aplicaciones como elevación de cargas, que vemos del lado derecho. Aplicaciones de apertura y cierre de válvulas. Aplicaciones de empaque, perdón, de tipo conveyor también, o de taponado, de inserción. Entonces, como podemos observar, no necesariamente son aplicaciones pues de prensado, ¿no? Por decir así, que es lo que normalmente se piensa a lo mejor de un cilindro eléctrico, ¿no? De controlar la precisión en algún prensado. Hay infinidad de aplicaciones en las que pudiéramos proponer este tipo de equipos. Entonces, habrá que analizar cada una, cuál es su perfil de movimiento, cuál es la velocidad, cuál es la fuerza que requiere, el reposo, y en general todas las condiciones en cuanto a ambiente, si es un ambiente de suciedad, si por ejemplo en el caso de la aplicación de madera, si está en contacto con material de la misma madera que pudiera eh, pegarse en el vástago, etcétera, ¿no? Todas estas son las características que hay que analizar en un sistema para que funcione correctamente. Bueno, en general, estas son las aplicaciones que podemos cubrir, entre otras. Y antes de pasar a la última diapositiva, me gustaría pues comentar que si tienen algún proyecto, realmente podemos nosotros ahí apoyar en el tema de poder asesorar, en poder pues guiarlos a que puedan tener la selección del equipo idóneo. Eh, la intención no es tener un equipo sobredimensionado, como pudiera ser a lo mejor un actuador hidráulico, ¿no? Que normalmente no se ocupa el 100% de su capacidad de fuerza, sino tener el equipo correcto que pueda cumplir con la aplicación y que el tiempo de vida del equipo sea adecuado. Entonces, ¿cuál es la invitación de estos sistemas a servocontrol de los cilindros eléctricos?
pues que podamos nosotros acompañarlos en la selección, ¿no? Pudiese ser una tecnología a veces nueva, pudiese ser una tecnología que nos causa algo de ruido, pero la intención es que no estén solos durante el proceso de selección y de puesta en marcha, ¿no? Entonces, la invitación es si hay algún equipo que se esté intentando migrar, si hay algún proyecto que se esté revisando, pues con todo gusto podemos apoyar en el tema de cilindros eléctricos. Y precisamente es por ello que tenemos la siguiente diapositiva, no solamente en el tema de cilindros eléctricos, sino de las diferentes marcas que representamos, como lo son reductores, mesas indexadoras, encoders, sensores, que son las marcas que vemos en la parte superior. En la parte del medio tenemos actuadores de planetarios, actuadores de banda y rodillos motorizados. Y en la parte inferior vemos acoplamientos, actuadores con ya el motor embebido, actuadores electromagnéticos y guías y carros para guías. Entonces, la intención es poderles dar este breve panorama de todas las líneas que nosotros manejamos para poder tener una aplicación completa, ¿no? Una propuesta completa. Eh, Igual voy a comentar con mi compañero Alex si hay alguna pregunta aquí en el webinar para que la podamos responder. Con toda confianza, siéntanse libres de poder preguntar sobre alguna diapositiva, sobre algún dato, sobre alguna recomendación. Con todo gusto estamos para poderlas responder. Pueden escribirnos sus preguntas o alguna duda que tengan. Un comentario también es bienvenido en la parte del chat. Igualmente pueden utilizar la función de levantar la mano que está a un lado del cuadrito del chat y cedemos el micrófono para que ustedes directamente puedan preguntarle a Alan o a nuestros compañeros de Urani y Hermos que están en el chat también soportando esta sesión. Bien, tenemos una pregunta del ingeniero Aram Gómez y nos pregunta que si requerimos algún drive para el accionamiento. Pues obviamente. Ay. Alan, no te escuchamos. Ok, voy a contestar. Creo que Alan tiene ahí problemas con el micrófono. Gracias. Sí se requiere un drive. Tenemos dos modalidades para poder dar solución a estas aplicaciones. Una que sería un actuador, que esta es la más común en México. Un actuador que es únicamente la parte mecánica, que esta tiene la bondad de que se puede instalar con casi cualquier motor y obviamente pues el drive que se requeriría sería para esa marca de motor que se desea instalar. Y hay otra opción que hay unos actuadores que tenemos que son un poco más especiales para el tema de reducción de espacio, que ya vienen con un servomotor integrado, ya es un actuador. En estos casos puede venir, incluso para algunas aplicaciones, puede venir ya el drive embebido, ¿sí? O sea que viene actuador mecánico, servo y drive embebido, o hay otra opción donde únicamente viene con el servo y es compatible para trabajar, por ejemplo, con Allen Bradley, de tal manera que puedes ocupar un drive de Rockwell con este actuador con servo. Entonces tienes esa flexibilidad total de cómo lo gustes trabajar. Muchas gracias, Alberto. También Omar Alejandro nos pregunta, ¿qué conlleva dicha instalación para los servos?
Ingeniero Omar, soy Alejandro. Me imagino que se refiere a la parte mecánica, la instalación de los servos. Bueno, eso involucra pues nada más lo que es el montaje. Mi compañero Alan mostró hace un momento 2 tipos de montaje. Realmente es muy sencillo. Nada más es unión de barrenos a lo que es una placa, a un sistema con poleas. De hecho, hay manuales dependiendo del tipo de actuador para lo que es la instalación. No sé si eso responde a su pregunta o se refiere a otro tipo de enfoque, ¿no?, de la pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Ingeniero, si tenemos al... Bueno, ingeniero Omar, si la pregunta no quedó clara, por favor nos puede escribir en el chat. Tenemos ahí, bueno, vamos a hacerle primero la palabra a Jonathan y después respondemos la pregunta del chat. Jonathan, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Disculpa, ¿cuál es la fuerza de avance máxima que tienen en cuestión de sus cilindros eléctricos? Esa sería una pregunta. ¿Cuál es el tiempo vida de los cilindros eléctricos en cuestión de desplazamiento de longitud? Y no sé, y la tercera pregunta sería si cuentan con algún tipo de producto que sea ATEX. Gracias. Marín, ¿no te escuchamos? Ok, perdón. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, va a depender, bueno, del tipo de tecnología. Normalmente tenemos opciones hablando de tonelaje en capacidad de carga, que oscila entre 20 y 40 toneladas. Entonces podemos estar hablando de lo que son de 200 a 400,000 newtons en capacidad de carga. Respondiendo a la segunda pregunta, el tiempo de vida va a depender de varias cosas. Una, pues obviamente es la capacidad de fuerza, pero algo muy importante es si hay una fuerza aplicada en la aplicación, durante cuánto tiempo es aplicada y a qué distancia. Esto porque el tiempo de vida depende de lo que es el uso del tornillo en sí. Entonces, si la fuerza requerida es aplicada a lo mejor a una distancia corta, a lo mejor tiene un tiempo de vida en esa parte y podemos a lo mejor cambiar lo que es la carrera y usar otra parte del tornillo, ¿no? Entonces, normalmente lo que nos va a definir el tiempo de vida va a ser distancia y capacidad de fuerza. Pero, para tener un número claro, nuestras selecciones pues se basan en al menos 5 años de tiempo de vida. Entonces, cualquier solución que les mandemos tiene que al menos cumplir esto, salvo que a lo mejor sea una aplicación muy límite de lo que manejamos, y en ese caso, pues nosotros le estaremos diciendo, pues, no sé, en este caso específico duraría 2 años y medio, 3 años, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa sería prácticamente la respuesta. De su última pregunta, no la alcancé a escuchar bien, ¿me la podría repetir, Inge? La tercera. Sí, claro, muchas gracias. Disculpa, bueno, luego constantemente salen aplicaciones donde piden algunos clientes ejes electromecánicos con la normativa ATEX. No sé si ustedes lleguen a contar con algún tipo de ejes electromecánicos con estas normativas. Perfecto. Sí, de hecho, dentro de la marca Exlar, que es de una de las que mencionó el compañero, sí tenemos lo que es esa normativa. Tenemos, una gran selección de normas. Necesitamos ver cuál es la que ustedes necesitarían para qué tipo de ambiente, gas, algún líquido, que sea explosivo. Pero sí tenemos esta opción en Exlar, ¿no? Esa es la marca. Igual le podemos mandar información si lo requiere de este tipo de actuadores. Aquí agregué en el chat la página de Exlar para que lo puedas revisar, ingeniero. Ok, muchas gracias. Sí, complementando lo que comentaba Marín de la vida útil, efectivamente nuestras soluciones mínimo, o sea, 5 años son para que sea liberada la aplicación de nuestros cálculos que hacemos. De ahí es hacia arriba. Y estos años que ofrecemos, pues bueno, en el cálculo es con un 90% de confiabilidad de este tiempo que estamos estimando. Gracias.
Muchas gracias, Alberto. Por ahí también estamos dejando esperar una pregunta, pero bueno, ya que también nos levanta la mano, por favor, ingeniero, adelante con su pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tengo un par de preguntas. Una, hace rato comentaron que sus equipos podían hacer comunicación con los PLCs de Rodwell. La pregunta es si solo se pueden hacer la comunicación con esos PLCs y sería mediante qué protocolo. Y de no ser así, ¿qué otras posibilidades de control o protocolos de comunicación manejan? Otra pregunta sería, ¿cuáles son las longitud o la carrera máxima que tienen en sus actuadores? Y finalmente, si manejan alguna función de seguridad en sus drivers y motores, como para cumplir con alguna norma de safety o algún nivel de SIL en cuanto a seguridad. Ok. Bueno, en el primer caso, bueno, la primera pregunta. Bueno, voy a contar primero la de lo que es la parte de la carrera máxima. Carrera máxima va a depender del tipo de actor. Hay de vástago y hay de tipo slider. En tipo slider, que es bueno, un carrito tal cual que se mueve, tenemos carrera máxima de hasta 5 metros. Es un tornillo de bolas. Entonces, podemos llegar hasta esa capacidad. Y que bueno, está en lo que están viendo en pantalla, es en la parte de Unimotion, como ese tipo de actor, en la marca Unimotion. Y en tornillos convencionales de vástago, podemos llegar hasta 1.8 metros aprox. Entonces serán más o menos las carreras, ¿no? En cuanto a la cuestión de seguridad, que es la tercera, pues va más a depender del tipo de control que usen. Normalmente nosotros, bueno, Urani, pues sale en este caso con Hermos, que es la parte de control. Entonces, normalmente la parte de protección SIL o algún tipo de seguridad, mejor ya más depende del control. Y en las aplicaciones que nosotros tenemos o podemos nosotros ofertar lo que es el drive, que es el caso de Exlar o Leadmod, que es otra marca de actuadores, otra tecnología que mejor no hablamos de esta ocasión, pues a lo mejor sí podríamos ofertar algo así. Por ejemplo, en mesas Index, que bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero en ese tipo sí podemos ofrecer mejor un tipo de configuración SIL 3. En actuadores como tal, pues creo que más va a depender del drive y del fabricante del servo, ¿no? ¿Qué va aunado a la pregunta 1, ¿no? ¿Qué tipo de control usamos o qué es lo recomendado? Cuando el actuador tiene ya incluido lo que es el servo y el drive, sí podemos nosotros especificar con el tipo de cables y el tipo de retroalimentación que requieren, pues la comunicación, ¿no? Normalmente la mayoría de nuestros sistemas pues son compatibles con Rodwell. Por lo tanto, pues sí, podemos ofertar Ethernet IP en la mayoría, una parte del PLC, y pues aunado a eso, pues son compatibles la mayoría de actuadores, o todos, con cualquier marca de servo que ustedes requieran, por lo que el tipo de comunicación pues va a depender del tipo de control. Entonces, con que mecánicamente se puedan acoplar, ustedes en teoría pueden usar el control que ustedes estén familiarizados o usen normalmente, ¿verdad? Entonces, son actuadores que son muy flexibles en cuanto a esa parte, ¿no? Realmente no están limitados a un tipo de control, en pocas palabras. Sí, me gustaría ampliar aquí un poquito la respuesta. De la marca que te pidan, ingeniero, se puede calcular, lo podemos calcular, no nada más con Rodwell. Si te están pidiendo alguna otra marca, lo podemos calcular. En nuestro software de simulación tenemos alrededor de 50 marcas de servomotores. Entonces, sin problema, te podemos cotizar el actuador y entregarte el modelo de servo que estamos calculando para que tú lo compres con el distribuidor de esa marca. Y aparte, el actuador, ya cuando lo adquieres, vendría ya maquinado con el acoplamiento o con todos los aditamentos necesarios para poderse acoplar con ese motor. De tal manera que tú no tienes que hacer ninguna especie de adaptador ni nada. Ya vendría listo para montarse.
De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí ampliando un poquito más la pregunta o la respuesta. Si lo ligamos a un, digamos, controlador de Rodwell, utilizamos un drive justamente de esta marca, podemos tener seguridad ya embebida. Digamos que la seguridad es sector off y está embebida en el TurboDrive. Tenemos hasta SIL 3 y también en las instrucciones de Motion que nosotros podemos programar desde Studio 5000, que sería nuestra plataforma de programación. Podemos ya ligar estas instrucciones justamente a esa seguridad, que sea, por ejemplo, un PLC de seguridad, con reguladores de seguridad, con toda la parte de seguridad ya directamente enfocada también a control de movimiento. Entonces sí, podemos llegar hasta SIL 3. Muchas gracias, Abraham. Bueno, todavía tenemos espacio para alguna pregunta que pueda surgir. Mientras les comento que en la parte del chat les compartí una encuesta. Ayúdenos a responderla, es importante para recibir sus comentarios de la sesión y para recibir directamente una solicitud de asesoría o alguna pregunta o duda que tengan para responderla directamente. También agradecería si nuestro ponente y quienes nos acompañaron en esta sesión pueden compartirles en el chat sus correos de contacto por cualquier necesidad que puedan tener y puedan comunicarse con cada uno de ustedes. También los invito a que por la tarde se unan a nuestra sesión que tenemos en conjunto con Fluke. Hablaremos acerca de las nuevas disposiciones del Diario Oficial de la Federación, en donde pues ahora las empresas con esta obligación de mantener espacios de trabajo limpios y que tengan un control de ingreso y egreso de las personas. Bueno, ¿qué soluciones nos pueden servir para medir la temperatura corporal y demás? El día de mañana cerramos nuestras sesiones de mayo con la sesión Sensores IO-Link en punto de las 11 de la mañana y también ya estamos en el transcurso del día les estaremos compartiendo las sesiones durante el próximo mes de junio y la intención es ofrecer y diversificar nuestras propuestas de contenidos de formación para que podamos acercarle a las soluciones y a esos contenidos que ustedes necesitan. Ya les compartimos aquí nuestros datos de contacto. Tenemos los datos de Alan, de Alejandro, quienes estuvieron en la sesión. También Alberto nos escribe en el chat su correo. Abraham, igualmente, si pudieras compartirnos también tu correo de contacto. Igualmente, me voy a permitir enviarles a su correo una encuesta para que también puedan ofrecerles los diferentes links. Alan, ¿alguna palabras de despedida que quieras compartirnos? Sí, bueno, pues agradecer el tiempo, ingenieros. Como lo comenta Israel, si existe alguna aplicación, tengan toda la confianza para podernos hacer el llamado. Con todo gusto estaremos ahí apoyando en la selección de los equipos. Aquí aparecen los contactos. Igual si requieren que esta presentación se les pueda enviar, con todo gusto. También si entendemos que por tiempos algunos otros asistentes no pueden tomarla, lo que podemos hacer es agendar alguna visita y ya sea alguno de los ingenieros que nos encontramos en diferentes zonas pueda acudir a dar esta presentación, puede acudir a apoyarlos en cuanto ustedes requieran compartirla con demás personal de las empresas. Con todo gusto podemos nosotros ahí ayudar. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, Alan. Les compartí el correo de Hermos, contacto@hermos.com.mx. Cualquier solicitud, cualquier pregunta y si necesitan la sesión o cualquiera de las anteriores que hemos tenido, por favor, favor de solicitárnosla y encontraremos la manera de hacérsela llegar. Esta estará subida a nuestro canal de YouTube en el transcurso del día, así es que por la tarde ya podemos compartirla con ustedes. Agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y nos esperamos la próxima sesión. Que tengan una excelente tarde.